Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a contar por qué la Unión Soviética fue la verdadera ganadora de la carrera espacial, y no los Estados Unidos. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna en 1969 y el astronauta Neil Armstrong dio su gran salto para la humanidad, todo parecía perdido para la Unión Soviética. Millones y millones de personas en todo el mundo vieron esas imágenes por televisión. Y en la historia popular, Estados Unidos se convirtió en el ganador de la carrera espacial frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero pensar eso es un error. Los verdaderos pioneros de la exploración espacial fueron los cosmonautas soviéticos, y gran parte de los avances que hoy se usan en la Estación Espacial Internacional se deben a los conocimientos en las innovaciones de la Unión Soviética. Al llevar al espacio el primer satélite, el primer ser humano y la primera estación orbital, la Unión Soviética logró vencer una y otra vez a Estados Unidos, su rival en la Guerra Fría, y cuyo programa espacial, desarrollado bajo la orientación del ingeniero alemán Werner von Braun, era más sofisticado y contaba con más fondos. Pero, ¿cómo lo hizo? Los orígenes del programa espacial de la Unión Soviética pueden encontrarse en las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los estadounidenses lanzaron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, nació un nuevo orden mundial, en el que el poder y la influencia no se medirían en términos de esfuerzo humano, sino de avances tecnológicos. Si la Unión Soviética quería tener influencia internacional, debía remontar velozmente la enorme ventaja que le había sacado Estados Unidos. En solo 4 años, los soviéticos produjeron su propia bomba atómica. Como era mucho más pesada que la estadounidense, debieron desarrollar un cohete más poderoso que la transportara, lo que terminó impactando en el programa espacial. Y la persona a la que le encargaron la tarea fue el ingeniero Sergei Pavlovich Korolev. En 1939, el líder de la Unión Soviética Joseph Stalin lo había declarado enemigo del Estado y enviado a uno de los terribles campos de trabajo, o gulags, donde se esperaba que muriera. Pero ante la necesidad de mentes brillantes al comienzo de la Guerra Fría, decidió darle otra oportunidad. Korolev no era un científico, sino un genio de la gestión. Era un líder, una figura inspiradora, un político que sabía mover las palancas del poder y volver realidad las metas. Es más, en la Unión Soviética lo consideraban tan importante desde el punto de vista estratégico que, para protegerlo de cualquier intento de asesinato, mantuvieron su identidad en secreto hasta sus últimos días. Se lo conocía simplemente como el diseñador jefe. En 1957, Korolev concluyó su obra maestra, el cohete R-7 Semyorka, que era 9 veces más poderoso que cualquier otro lanzador creado hasta ese momento. Después de varios intentos fallidos, el R-7 fue probado con éxito. Logró volar 5.600 kilómetros hasta la península de Kamchatka. Fue el primer misil balístico intercontinental, y con él, Korolev convirtió a la Unión Soviética en una superpotencia global. Una vez que contaba con un cohete apto, Korolev quería ser el primero en demostrar que los viajes espaciales eran posibles. Con ese objetivo, sus ingenieros desarrollaron un satélite simple, el Sputnik. Era apenas un transmisor de radio cubierto por una esfera de metal. El 4 de octubre de 1957, el Sputnik fue colocado en órbita y comenzó a enviar señales de radio a la Tierra, un bip que los estadounidenses se esforzaron por decodificar, pero que en realidad no contenía mensaje alguno. El mundo quedó fascinado. Entusiastas formaban largas filas ante los telescopios disponibles para poder ver la segunda luna cruzando el firmamento. El Sputnik fue una jugada maestra de propaganda, y ahora el líder soviético Nikita Khrushchev quería más. Le pidió a Korolev otra gran misión espacial para las conmemoraciones del 7 de noviembre, el aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917. El plazo de alrededor de un mes parecía imposible. Con todo, el 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética envió al espacio otro satélite, pero esta vez con un pasajero a bordo, Laika, una perra callejera hallada en Moscú. Durante mucho tiempo los soviéticos afirmaron que la perra sobrevivió en órbita varios días, pero en 2002 admitieron que los controles climáticos fallaron y el animal murió en apenas 6 horas por sobrecalentamiento. No obstante, Laika les dio a los soviéticos otra victoria propagandística y a los estadounidenses otro dolor de cabeza. En Estados Unidos, creían que si la Unión Soviética había sido capaz de llevar un animal al espacio, pronto estaría en condiciones de enviar a un ser humano a órbita. A principios de la década de 1960, 20 potenciales cosmonautas se entrenaban en secreto en una zona rural de Rusia, entre ellos el joven Alexei Leonov.
Cada día corríamos 5 kilómetros y nadábamos 700 metros. También saltábamos en paracaídas. Yo llegué a hacer unos 200 saltos, cuenta Leonov. Pero además del entrenamiento físico, los cosmonautas debían prepararse para los rigores del espacio. Debían ser capaces de resistir la enorme fuerza del despegue y del aterrizaje. Se los encerraba durante días en salas a prueba de ruidos para experimentar el aislamiento psicológico. Y lo peor de todo era la preparación para la eventualidad de que la cápsula comenzara a girar sin control en el espacio. La preselección del primer ser humano que iría al espacio quedó reducida a 2 nombres, Yuri Gagarin y Herman Titov. Korolev terminó escogiendo al hijo de campesinos Gagarin. Todos pensaban que el más listo y el mejor educado era Titov, pero el jefe consideró aspectos en los que todos los ingenieros no habían pensado. Cuán apuesto era el candidato, su sonrisa, y tenía razón. El ingeniero jefe sabía que si la misión resultaba un éxito, el rostro de Gagarin estaría en las portadas de todos los periódicos del mundo. El 12 de abril de 1961, Gagarin llegó a donde ningún ser humano había llegado antes, la órbita de la Tierra. A bordo de la cápsula Vostok, dio una vuelta al planeta en 1 hora y 48 minutos. Estoy mirando la Tierra, dijo al comunicarse con el centro de control. Veo los colores del paisaje, bosques, ríos, nubes, todo es tan bello. Gagarin fue recibido como un héroe en la Unión Soviética y viajó por el mundo llevando su sonrisa triunfal. Era la encarnación del dominio de la Unión Soviética en la carrera espacial. Los estadounidenses necesitaban desesperadamente un triunfo sobre la Unión Soviética y el presidente John Kennedy se fijó una meta ambiciosa. Elegimos ir a la Luna en esta década. Con su economía en auge, Estados Unidos podía invertir grandes sumas de dinero en el desarrollo de un programa lunar. Por el contrario, en la Unión Soviética los dirigentes no estaban dispuestos a financiar una aventura tan costosa. En lugar de ello, Korolev lanzó una serie de misiones menos costosas a la órbita baja de la Tierra, cada una de las cuales reportó una victoria propagandística. Entre ellas se destacan 2 de 1963, el vuelo orbital más largo hasta la fecha, 5 días, y la primera mujer en ir al espacio, Valentina Tereshkova. El 18 de marzo de 1965 se sumaría otro hito. Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en realizar una caminata espacial. La hazaña de Leonov marcó el fin de la era de oro del programa espacial de la Unión Soviética, a lo que se sumó una serie de tragedias. El 14 de enero de 1966, Korolev, la figura inspiradora de la exploración soviética del cosmos, murió tras una cirugía de rutina, de la que no se pudo recuperar. Lo sustituyó su segundo, Vasily Mishin, quien carecía de la visión y la capacidad de gestión del diseñador jefe. Pero lo peor estaría por venir. El 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin, el emblema sonriente del dominio soviético del espacio, perdió la vida durante un vuelo de prueba. Fue una tragedia nacional. Menos de un año después, el N-1, el titánico cohete que la Unión Soviética usaría para su aventura lunar, explotó y dejó inutilizada la base de lanzamiento. Con los soviéticos fuera de carrera, los estadounidenses consiguieron lo que parecía imposible. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 llegó a la Luna. Los soviéticos se olvidaron rápidamente de la Luna y se fijaron en una nueva meta que resucitaría su programa espacial, la colonización. Buscarían la forma de vivir y trabajar en el espacio. El 19 de abril de 1971 lanzaron a órbita Salyut 1, la primera estación espacial temporal de la historia. La ocuparon 3 cosmonautas durante 3 semanas. A esta le seguirían misiones y estadías cada vez más prolongadas. El 20 de febrero de 1986, mientras los estadounidenses se concentraban en vuelos de corta duración con los transbordadores espaciales, los soviéticos colocaron en la órbita terrestre la primera estación permanente, la Mir, que fue completada a lo largo de una década. Con 31 metros de ancho, 19 de largo y 27 de alto, esta estructura se convirtió en un enorme laboratorio suspendido. A fines de 1991, mientras la Mir orbitaba en el planeta, la Unión Soviética se disolvió. El programa espacial soviético pasó a manos de Rusia y la falta de fondos amenazaba su existencia. Por eso, Estados Unidos le ofreció a Rusia unirse en la exploración del universo, y tras décadas de rivalidad, las 2 potencias espaciales se convirtieron en socios. Era una relación conveniente para ambos. Los estadounidenses se beneficiarían de la experiencia de los cosmonautas en largas estadías en el espacio, y los rusos se mantendrían a flote con los fondos de Estados Unidos.
Cuando la Mir fue dada de baja y se desintegró al reingresar a la Tierra en 2001, su reemplazo, la Estación Espacial Internacional, ya estaba siendo ensamblada en órbita. Ciertamente, la Estación Espacial Internacional es el testamento de los logros del programa espacial de la Unión Soviética durante 50 años de exploración del universo. La Unión Soviética perdió la carrera por llegar a la Luna, sí, pero la continua presencia del ser humano en órbita se debe mucho a la determinación soviética y rusa por conquistar el espacio.